tiene que ver o está relacionada ya con la parte especial de la materia. Ustedes habrán visto en el cronograma, porque ustedes vienen con clases sincrónicas y asincrónicas. El día de hoy vamos a empezar y terminar, que eso es el contenido de la clase de hoy, con la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? A ver, quien más, quien menos, a lo largo de su vida, debe haber seguramente contratado con una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Seguro. Cuando me refiero a contratar con una sociedad de responsabilidad limitada, piensen que cualquier comercio que a lo mejor ustedes van, adquieren un producto y el que les está facturando es un SRL, que es el titular del comercio, el titular de la actividad empresaria, ¿no? Es decir, es un tipo societario muy habitual. Ustedes tengan en cuenta que, y esto siempre hacemos hincapié, que la sociedad en definitiva no es la empresa, porque la empresa es el objeto, sino es la empresaria. Y como empresario no puede ser un empresario de título individual, persona humana, o puede haber un empresario de título colectivo a través del formato jurídico de una sociedad. Y dentro de ese formato jurídico es muy habitual que uno vea o interactúe o contrate con una sociedad de responsabilidad limitada, porque es un tipo social muy elegido. ¿Por qué es un tipo social elegido? ¿Por qué creen que los socios que se quieren poner de acuerdo para conformar una sociedad eligen o podrían elegir una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cómo? Conocen el riesgo del capital que pueden perder, o sea, tienen un capital de riesgo como máximo. Bien, y yo les hago una pregunta en función del nombre del tipo social. A ver, si ustedes leen el término sociedad de responsabilidad limitada, ¿la sociedad limita su responsabilidad? A ver qué me contesta. No la sociedad, sino los socios. Exacto, a ver quién dijo, porque se superpusieron. Limita la responsabilidad del socio. Limita la responsabilidad del socio. Con lo cual la sociedad no es la de responsabilidad limitada, la responsabilidad limitada la tienen los socios. Exactamente. ¿Entienden? A ver, ustedes saben que, o por si no lo saben, les cuento. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad relativamente moderna, en función de otros tipos sociales más clásicos, ¿no? Si hablábamos de un tipo social como, por ejemplo, la sociedad colectiva, nos tenemos que remontar a fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, lo mismo con la sociedad en comandita, la anónima ya a partir del principio del siglo XIX, pero la SRL, como tal, es una sociedad relativamente moderna. Comienza a nivel mundial, se inicia o comienza a existir a fines del siglo XIX. Es una sociedad que tiene su origen, como la conocemos nosotros, o por lo menos como está regulada en Argentina, de una sociedad de un tipo societario que se usaba o se utilizaba en la zona de Alsacia, que era la frontera entre Francia y Alemania, donde se empezó a adoptar un tipo societario que tenía las características de la limitación del capital, de la limitación de la responsabilidad del capital social, como la sociedad anónima, pero sí las características de la sociedad anónima. ¿Se entiende? Es decir, teníamos una sociedad que tenía todos los atributos similares al de una anónima, pero con un tipo societario más flexible y donde las participaciones sociales no estaban representadas en títulos negociables que están por fuera del contrato social o en este caso el estatuto. Entonces, se tenía en cuenta las bondades de una SA, sociedad típica de acumulación de capitales, donde la persona del socio era indiferente, pero acá sí, con esas características la persona del socio sí nos importaba. Por eso la doctrina, y sobre todo en Argentina, considera que se trata de, o las clasifica a la sociedad de responsabilidad limitada como una sociedad de tipo mixta. ¿Por qué decimos que es de tipo mixta?
¿Por qué creen cuando yo digo que es una sociedad es mixta? ¿Porque hay crema y dulce de leche? No. Colectivas de las anónimas. ¿Cómo, Porque, maestro? porque- No porque escuché, tiene está bien aspectos de la cortado. sociedad porque tiene aspectos de la sociedad colectiva y tiene aspectos de la sociedad anónima. Claro. ¿Y cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo se le ocurre? Está bien, está perfecto lo que usted dijo. Pero ¿en qué ve esto usted? Está en el tema de la limitación de responsabilidad de los socios, que ahí tenía digamos, el aspecto de la sociedad anónima, que realmente los socios van a responder por las acciones que han integrado. Claro. ¿Sí? ¿Y en la sociedad colectiva, y en qué lo ve parecido, por ejemplo? No, lo veo más parecido por la parte de... Uno, porque tiene límite de cantidad de socios, que son 50, tengo entendido, la cantidad de socios. En cambio, la anónima no tiene ese límite. Es correcto. Y también porque justamente no está concebida para ser, por ejemplo, digamos, un grupo empresario internacional, no está concebida para ser un holding, no está concebida para ser un grupo de empresas que se van relacionando entre sí, no tiene la libertad de aglomerarse, digamos, y tiene limitaciones también para el objeto. Yo no puedo tener una compañía de seguro con una SRL, por ejemplo. No, eso es correcto también. Lo que sí, hay como una tendencia a considerar la sociedad de responsabilidad limitada más como una sociedad de acumulación de capitales, es decir, por eso, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada hasta hace unos años atrás, a partir del año 2017, pueden emitir obligaciones negociables, por ejemplo, que antes no podían. Ahora pueden emitir y negociar obligaciones negociables, que son títulos de deuda que se negocian en el mercado, es decir, ¿no? En un mercado que puede ser primario o secundario, ¿no? A través de autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Es decir, hay toda una tendencia a considerar que la SRL es una sociedad que está más orientada a la acumulación de capitales. Ahora bien, en Argentina, la sociedad de responsabilidad limitada ingresó a la legislación, al derecho positivo, en el año 1932, ¿no? Hasta 1932 no había chance, salvo de constituir una sociedad anónima, que los socios pudieran limitar su responsabilidad al aporte. O para el socio comanditario en la sociedad en comandita. Pero el comanditado seguía teniendo una responsabilidad solidaria e ilimitada. Pero respecto de los demás, no, o tenía que elegir una sociedad anónima, o como les decía yo, ser comanditario o una encomandita. A partir de 1932 se incorpora, a través de lo que se llamó la ley Castillo, que fue presidente de la Nación allá a fines de la década infame, que fue presidente de la Nación en reemplazo de Roberto Ortiz, fue cuando era senador, fue que promovió la sanción de la ley, creo que era la 11.388, no me acuerdo exactamente el número de ley, hoy en día está derogada esa ley, pero se incorporó como una ley aparte del Código de Comercio, ¿no? que era la que regulaba las otras sociedades, incluido la anónima. Ahora bien, con el proceso de descodificación, en el año 72, cuando se sanciona la ley de sociedades comerciales, la 19.550, incorpora las sociedades de responsabilidad limitada. Y las legisla de tal forma que, como hizo la mención el compañero Luis Alberto, por ejemplo, dividió a la sociedad de responsabilidad limitada en materia de regulación normativa en la cantidad de socios que tenía la sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, si por ejemplo tenía hasta 5 socios, aplicábamos una normativa más similar a la de la sociedad colectiva. Si tenía más de 20 socios, aplicábamos una normativa más similar a la anónima. Y había varios reenvíos legislativos, lo cual se consideró inadecuado a los efectos de legislarla. Y por eso mismo, en el año 83, cuando se sanciona la 22.903, que es la ley que de alguna manera provoca una gran modificación a la estructura de la ley de sociedades comerciales, ¿no? Que en definitiva
incorpora, entre otras cosas, la inoponibilidad de la personalidad jurídica y un montón de institutos que hoy en día tenemos en la ley. Modifica a la ley de sociedades y introduce reformas importantes en materia de sociedad de responsabilidad limitada. Pensándose que ese molde societario, esa normativa societaria, iba a ser adecuada a la estructura del pequeño y mediano empresario, a la pyme, porque la pyme le resultaba quizá muy cara la estructura de una sociedad anónima. Y tengamos en cuenta algo más. Hasta el año 72, la conformación de una sociedad anónima requería que como mínimo concurrieran a la conformación 10 accionistas y requería la autorización del Estado para funcionar. Esto cambia en el año 72 con la ley de sociedades, donde ya desaparece la autorización del Estado para que las sociedades comerciales funcionen, y solamente con el cumplimiento del molde normativo ya estábamos frente a una persona jurídica, ¿no? No requería la autorización del Estado, ¿no? En un decreto en su momento del Poder Ejecutivo, tanto provincial o nacional, según se conformara. Esto en el 72 desaparece. Y fíjense que se equiparan en ese sentido todas las sociedades así. ¿Qué pasa? Por un lado, a partir del 72, y les diría hasta el año 1995, compitieron de alguna manera como tipo societario la anónima con la SRL, porque el pequeño y mediano empresario no terminaba de elegir a la sociedad de responsabilidad limitada como el molde para desarrollar o llevar adelante su actividad empresaria. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima le permitía, por ejemplo, emitir títulos al portador. Entonces, con eso evitaba la sucesión. ¿Entienden lo que les digo? Es decir, se conformaba una SA, titular de un patrimonio, y ese patrimonio, que era de la cual era titular la sociedad anónima, estaba dentro de una sociedad cuyas participaciones sociales las transmitía con la simple tradición del título, y no necesitaba nada más. Eso sumado a una cuestión impositiva. ¿Cuál era la cuestión impositiva? Que esto generalmente el empresario a la hora de elegir, lo primero que nos pregunta a los abogados es, ¿qué me conviene impositivamente? Porque nos preguntan eso, ¿eh? No le preguntan cómo es la cuestión de la limitación de la responsabilidad, cómo es la situación patrimonial, no, nos preguntan la parte impositiva. Doctor, ¿cómo es el tema impositivo en esto? ¿Qué me conviene, ser monotributista o tener una sociedad? Es lo primero que preguntan. ¿No? Pues está bien, es cierto, a todos nos preocupa la cuestión tributaria. Pero en una época, mientras que el impuesto a la ganancia recaía en cabeza de la sociedad anónima, tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada, el impuesto a la ganancia recaía en cabeza de los socios, en forma personal. Con lo cual, lo que hacían los socios era, no, conformamos en todo caso una sociedad anónima. Pero fíjense, la sociedad anónima tiene como contrapartida la cuestión de los libros que debe llevar, que son mucho más que cualquier otra sociedad, que se tiene que constituir por instrumento público, ya lo van a ver cómo se constituye, pero tiene un costo adicional. El funcionamiento de los órganos societarios es más costoso que en una SRL, más formal. Entonces, es cierto, en materia de transmisibilidad de las participaciones sociales, cuando yo podía emitir títulos al portador, era todo mucho más sencillo. Entregaba los títulos y ya está. Y la SRL no, requería la cesión de cuotas, porque el nombre de los socios figura dentro del contrato social. Entonces yo quería ceder mi estatus de socio, mi posición de socio, tenía que ser una cesión de las cuotas sociales, una cesión de derechos. Que debía inscribir en el registro público, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ante eso se optaba por las sociedades anónimas. Ahora, a partir del año 95, se dicta la llamada Ley de Nominatividad Obligatoria, la 24.587. La ley, hablando de temas tributarios, se dicta con una clara finalidad tributaria, dispone la conversión obligatoria de todos los títulos
de las sociedades anónimas que se emitían al portador o que se eran nominativas, debían convertirse todos los títulos en nominativos no endosables. Con lo cual, el título pasaba a nombre de un sujeto, el socio siempre figuraba en el título, y solamente puedo transmitir, si es no endosable, o sea, si no lo puedo transmitir vía endoso, como un cheque, ¿entienden? Si es no endosable, yo la única manera de transmitir el título era a través de una sesión de acciones. ¿Entienden? Entonces se equiparó de alguna manera la cuestión entre la SRL y la SA. Y es como que a partir del año 95, yo no tengo datos científicos para corroborar esto, pero es más una experiencia empírica y que tiene que ver con el ejercicio profesional. Es como que de alguna manera empezó a utilizarse más la figura de la sociedad de responsabilidad limitada. Nosotros como abogados, siempre, claramente, tenemos la ventaja que si queremos constituir una SRL, tenemos mayor participación y mayor injerencia en la redacción del contrato social. Porque yo la SRL la puedo constituir no solamente por instrumento público, sino por instrumento privado con firma certificada. ¿Entienden? Entonces yo perfectamente... Con algo. Usted dijo que la 22.587 dispone de la conversión obligatoria. 24. Bueno, de todos los títulos emitidos al portador en nominativos no endosables. ¿Eso sí en las SA o en las SRL? No, está diciendo, hablando, si digo títulos, estoy hablando de sociedades anónimas. Ah, no, pues se me hizo... En la SRL Capital no está representada por títulos. Eso ahí se me... Bueno. Bajó el auto. No me voy a hacer... Bueno, entonces, cuando hablamos de... Entonces hablamos que la SRL es una sociedad elegida esencialmente por o que se adecua al molde del pequeño y mediano empresario, porque también, como dijo el compañero de ustedes, tiene un tope en la cantidad máxima de socios, que puede tener hasta 50 socios. Sin perjuicio de eso, hay grandes sociedades que han elegido el formato jurídico de la SRL, que a ustedes les va a sorprender, pero es así. Walmart, en Argentina, opera como una sociedad de responsabilidad limitada. General Motors, en Argentina, opera como una sociedad de responsabilidad limitada y no como una sociedad anónima. A veces esto sucede por cuestiones de correspondencia tributaria con su casa matriz en Estados Unidos. Buscan un tipo societario equivalente, porque en el mundo, en el derecho anglosajón, no existe como conocemos nosotros la sociedad de responsabilidad limitada, pero existe un subtipo de sociedad anónima, que habitualmente se la conoce como Limited, LTD, ¿no? Que es una suerte de sociedad de responsabilidad limitada, que funciona como un subtipo de una anónima. Yo le decía que en Argentina, en realidad, es una sociedad de carácter mixto. ¿Por qué? O la doctrina, cuando quiere encuadrarla y la quiere clasificar, porque acá mis colegas siempre necesitan clasificar y encuadrar todo y que todo esté bajo un parámetro. Entonces dicen, bueno, la SRL es una sociedad de carácter mixto. ¿Por qué? Porque hay elementos de una sociedad típica de capitales y elementos típicos de una sociedad personalista. O sea, como una sociedad colectiva y como una sociedad anónima. Toma elementos de ambos. Por eso la considera mixta. Pero tiene, obviamente, requisitos de carácter típico. Finalmente, para terminar con esta introducción, cuando en el año 2017 se legisla la Sociedad Anónima Simplificada, no sé si escucharon hablar de la SAS. ¿Alguien de ustedes escuchó hablar de la Sociedad Anónima Simplificada? Sí, la clase anterior. Sí, la clase anterior. ¿Lo vio en la clase anterior, la SAS? Sí. Bueno, cuando aparece la SAS en Argentina, la SAS, capaz que el colega lo explicó, es una suerte de mezcla entre una SRL con el formato de una anónima.
está, es decir, tiene toda la estructura jurídica de una SRL, pero con la forma de una anónima. Lo que sucede es que últimamente la están tratando con tal disfavor a la SAS que me ha pasado últimamente que, que me han venido a consultar clientes por el tema de la conformación de una sociedad, de una sociedad, donde los propios bancos donde ellos trabajan le dicen, mira, te conviene hacer una SRL y no una SAS, porque la SAS no está siendo bien tratada, o está siendo tratada con disfavor, o porque como es parte de la ley de capital emprendedor, preferimos una SRL. Lo dicen muchas veces abiertamente. Entonces, para nosotros que tenemos o podemos aplicar nuestro espíritu de creatividad como abogados, bienvenido. Bienvenida nuevamente a la SRL, la abrazo a la SRL, ¿tá? Como formato societario. Así que, bueno, nada. Eso en materia de la presentación. Yo creo que todos, y si nos tomamos la molestia, tómense el pequeño trabajito de agarrar un tiquecito cuando compraron algo, o una factura, ¿no? Cuando van, no sé, a la ferretería o al supermercado, ¿no? Y fíjense si efectivamente quién es el dueño de esa actividad comercial. Y es muy probable que sea una sociedad de responsabilidad limitada, con lo cual perfectamente ustedes han contratado con una SRL, ¿entienden? Es decir, han comprado mercadería a una SRL o han contratado servicios de una SRL, ¿tá? Es decir, es muy probable. Así que tómense quizás esa curiosidad, ¿no? De ver cuando fueron al supermercado el tiquecito, ¿no? Si el dueño es una SRL, ¿está? Por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las características típicas de la SRL? Ya la ley no la define, como ustedes verán que la ley de sociedades, hoy ley general de sociedades, antes era la ley de sociedades comerciales, ley general de sociedades actualmente, no define lo que es una SRL. ¿Qué dice? La caracteriza por sus elementos típicos, como hace con todas las sociedades. Y dice, el capital social se divide en cuotas. Primer elemento típico. O sea, la participación de la cual es titular cada uno de los socios que conforman la sociedad, se llama cuotas. Y están representadas dentro del contrato social. Les voy a compartir una pantalla para que ustedes vean. Fíjense. A ver. ¿Dónde está? Un minuto, A ver. Bueno, a ver. ¿Ven todos? ¿Ven el modelo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, fíjense. ¿Qué les dije? El artículo 146, ya cuando arrancamos. Quinta. Entonces les estoy mostrando un contrato modelo de una sociedad de responsabilidad limitada. El capital social se fija en la suma de pesos dividido en, ¿qué dice acá? Cuotas. Cuotas. De pesos 1. ¿Por qué dice de pesos 1? Porque la realidad es que la ley dice que las cuotas deben ser de 10 pesos o de múltiplo de 10. ¿Por qué dice la ley que debe ser de 10 pesos o múltiplo de 10? ¿Qué facilitaría eso? Si yo digo, las cuotas son de 10 pesos o de múltiplo de 10. La proporción y la división de la contraparte. ¿Pero para qué? Para establecer los porcentajes de cada socio. Te escucha mal, Joel, estás como muy lejos, es como que...
establecer los porcentajes de cada socio. Bueno, pero eso lo tenés aunque tuvieras 8,33%, ¿me entendés? Para la sesión de cuotas, ¿Cómo, Luis? para la sesión de cuotas, Tampoco me parece que es tan influenciable esto. no. En realidad, si yo quiero reunirme como socio y tomar decisiones, ¿qué requiero primero? Primero la ¿Un qué? presencia de los socios y después la mayoría. Es decir, un Un quórum y mayorías. Claro. Si yo tengo cuotas que valen 1 peso, o 10 pesos, o 100, es más fácil computar el quórum Claro. y las mayorías. ¿Entiende lo que digo? Por eso la ley, como quiere tener un tipo social cómodo, apto, flexible para la pyme, bueno, establece esto, en consonancia con la coherencia que debería mantener el tipo social en relación a lo que yo les estoy diciendo. ¿Entienden? Esa es una característica típica. Capital se divide en cuotas, las cuotas están incluidas, como ustedes vieron, dentro del contrato social, no circulan por fuera del contrato social. ¿Está? Es decir, están incluidas dentro del contrato social. Bien, ¿cuál es otra característica típica en la SRL? Una de las características típicas, como yo les decía, es la cantidad de socios, el tope máximo de socios. Es decir, que la cantidad de socios no puede exceder de 50. Lo cual, ¿qué pasa si excede de 50 socios? Estamos frente a qué situación, ¿cómo se llamaría esto? Una situación de atipicidad. Y se aplicaría las normas propias del artículo 26 del 21 al 26, o el de las sociedades, la sección cuarta. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si yo tengo un socio 51, incorporo un socio 52, tendría una atipicidad sobreviniente. Hasta el año 2015, esto hubiera generado la nulidad de la sociedad. Hoy ya no, sino que ante la atipicidad vamos a estar cubiertos por la normativa del artículo 21 a 26 de la ley. Otra característica típica es que los socios limitan su responsabilidad al aporte. ¿Qué tipo de obligaciones se pueden aportar en estas sociedades? De dar o de hacer. ¿De dar o de hacer? ¿Qué? ¿Dijiste algo? De Vanina? hacer. De dar. ¿Por qué de dar, Vanina? ¿Porque se te ocurrió? Porque lo leí, pero no lo sé. Y Luis, ¿por qué dijo de obligaciones de dar o de hacer? No, de dar porque puede aportar tanto dinero como bienes, incluso hasta puede aportar también deudas. Y de hacerlo puede haber un socio que también se obligue a hacer y aportar trabajo para la sociedad. Bueno, en realidad le voy a dar la derecha a Vanina, porque solamente está bien, lo leyó, pero más allá que no nos puede explicar, nos hubiera sido interesante que avanzara un poco más. Es cierto, solamente se pueden aportar obligaciones de dar. ¿Por qué solamente pueden aportarse obligaciones de dar y no se pueden aportar obligaciones de hacer? Porque así no se dan con bandita. Porque la limitan su responsabilidad. Correcto, o sea que leíste un poco más, Vanina. Sí, pero estoy muy gangosa y no podía hablar. Así. Ah, bueno. Tiene que ver con la limitación de la responsabilidad de los socios. Si los socios limitan su responsabilidad, y esto es como regla, ¿sí? Cuando el socio limita su responsabilidad al aporte, solamente puede aportar obligaciones de dar. Porque es lo que se puede ejecutar. Exactamente. Como dijo Héctor. Yo... Soy Héctor Andrés ahora, ¿vio? Héctor Andrés, claro, me despistás permanentemente. Cuando tu hija se conecte al Zoom la próxima vez, también va a ser Héctor Andrés, así que, bueno, la realidad es que
volviendo a los aportes, si yo tengo una sociedad donde el socio limita su responsabilidad, necesariamente tiene que ser o tiene que estar limitado a bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Qué significa esto de bienes susceptibles de ejecución forzada? ¿Son ejecutables? ¿Cómo? ¿Que son ejecutables? Sí, que son ejecutables. O sea, que yo puedo embargar y luego someterlos a subasta, ese de judicial, para que los acreedores puedan cobrarse esos bienes. ¿Tiene que ser registrable solamente entonces? No necesariamente. Pueden ser obligaciones de dar en general. Puede ser de bienes registrables, que entonces estamos frente a una obligación de dar cosas ciertas, o cosas determinadas, o obligaciones de dar sumas de dinero. A ver, habitualmente es mucho más fácil aportar sumas de dinero que otro tipo de bienes, por el régimen de los aportes que establece la ley de sociedades. Si yo quiero aportar un bien en especie, no es lo mismo que si aportar obligaciones de dar sumas dinerarias. Porque si yo aporto obligaciones de dar suma de dinero, la propia ley me dice que yo puedo, al momento de ordenarse la inscripción, integrar el 25% del aporte suscripto y el 75% restante dentro de los 2 años. ¿Entienden? Es decir, me da este changüí de 2 años para poder integrar el 75%. ¿Qué significa? Recuerden la diferencia entre suscribir e integrar el aporte. Cuando una sociedad se constituye, al momento de constituirse, y esto pasa, la ley lo repite en todos los tipos societarios, el 100% del capital tiene que estar suscripto. Tiene que suscribirse el 100% del capital. ¿Qué significa esto de suscribir el capital? Que se asume la obligación por parte de los socios de integrar ese aporte en el momento pactado en el contrato social o cuando lo determina la ley. ¿Entienden? Suscribir es obligarse, integrar es cumplir la obligación, efectivamente. Esta es la diferencia entre suscribir el capital e integrar el capital. Ahora, con las obligaciones de dar sumas de dinero, la ley permite esto: 25% al momento de la inscripción y 75% restante a los 2 años. Tengan en cuenta que la ley dice al momento de ordenarse la inscripción, pero habitualmente, cuando uno inicia ya el trámite para inscribir, lo que en personas jurídicas ellos le dicen la constitución, le dicen así, la jerga, tengan en cuenta que ese 25% que uno deposita en el banco oficial, ¿no?, que luego se la devuelven a la sociedad cuando el registro público ordena la inscripción, ese dinero después vuelve a la sociedad, no es que queda ese depósito que se acredita de la integración en forma permanente, no. Se inmoviliza mientras que dura el trámite de inscripción. Una vez que la sociedad se inscribe, ese dinero vuelve a la sociedad. Va el gerente, en este caso de la sociedad, con el contrato social inscrito y la boleta de depósito, y el banco le da el dinero para que efectivamente ingrese en forma definitiva la contabilidad de la sociedad, en el patrimonio societario. Entonces, eso por un lado. También pueden aportarse obligaciones de dar, cosas ciertas, pero no puedo fraccionar el aporte en ese caso. Si yo me comprometo a aportar un inmueble, no puedo aportar el 25% al momento de inscribirla y el 75% restante. No, tengo que hacerlo solo en un mismo acto y en un 100% al momento de inscribir la sociedad, por la naturaleza del aporte. Si yo estoy aportando un bien en especie, no puedo dividirlo, fraccionarlo. Sí, una suma de dinero, porque acuérdense que el dinero, ¿qué tipo de bien es? Un bien divisible. Sí, divisible Fungible. y Fungible. fungible, exactamente. Fungible.
Acuérdense, justamente, apliquemos los conocimientos de la facultad en esto. Es decir, se trata de bienes fungibles. Entonces es lo mismo que yo te dé un billete que otro. ¿Entienden? Entonces, por eso la ley permite esto. Bueno, yo les dije que los socios limitan su responsabilidad al aporte. Y es así, sin duda alguna. Pero la ley tiene dos salvedades con relación al tema de la responsabilidad. Esto no implica que haya una responsabilidad ilimitada de los socios. Implica solamente que hay dos excepciones puntuales. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado con el compañero Luis, él dijo, hay elementos personalistas en la sociedad de responsabilidad limitada y elementos de capital. Y acá se ve bien el elemento personalista. Y tiene que ver, por ejemplo, por un lado, con lo que llama la garantía de integración de los aportes. ¿Qué significa esto? Supónganse que Luis, Joel y yo hacemos una sociedad. Constituimos una SRL. Luis hace... Los tres suscribimos el capital. Nos obligamos a aportar una suma de dinero X en el contrato social. Al momento de inscribirse en la sociedad, Joel hace su aporte del 25%, Luis hace su aporte del 25%, y yo me hago el sonso y no aporto, no hago la integración. Estoy en mora en la integración de los aportes. Y pasa el tiempo y no hago el aporte, y no hago el aporte, y no hago el aporte. Más allá que la sociedad me puede excluir por mi incumplimiento, acuérdense del artículo 37, exclusión del socio moroso, más allá de eso, tanto Joel como Luis van a responder en forma solidaria conmigo por la parte que yo no integré de mi aporte. ¿Entienden lo que digo? ¿O no? Es decir, ellos dos van a tener que poner de su bolsillo lo que yo no integré. Porque son deudores solidarios conmigo respecto a la integración del aporte. Eso no significa que van a tener que responder por las deudas sociales. No sé si soy claro. Significa que van a tener que responder por la parte que yo no integré del aporte que me comprometí. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Por otro lado, Siempre responder ante siempre hasta un acreedor, no a la autoridad de control o algo por el estilo. no, eso es cuando el acreedor me lo reclama, exactamente, está bien. No lo aclaré, pero es así. Lo mismo sucede con lo que se llama la sobrevaluación de los aportes en especie. Supónganse que el aporte que hacemos es un inmueble. Luis aporta a la casa de los abuelos para que funcione la sociedad. Y dice, la casa de mis abuelos, yo la evalúo, porque considero que el mercado lo determina en, no sé, 100 millones de pesos. Por así decirlo, sale más. No, pero hoy en día es 100 millones de pesos. Pero resulta que, y nosotros inscribimos, acompañamos valuaciones, junto con la sociedad, que ese inmueble vale 100 millones de pesos. Supónganse que ese bien, que yo digo que sale 100 millones de pesos, en el mercado está evaluado en 50 millones de pesos. ¿Qué pasa con esa diferencia? Que es, esa diferencia, esa plata además, es el valor, o mejor dicho, es el importe en el que está sobrevaluado el inmueble. Si el precio de mercado es 50 millones y yo lo aporto por 100, hay una sobrevaluación de 50 millones de pesos, ¿correcto? ¿O me equivoco? Bueno, por esa diferencia los socios también van a ser solidariamente y limitadamente responsables dentro del plazo que marca la ley, de 5 años, ante el reclamo
que puedan hacer los acreedores en caso de que la sociedad se encuentre en insolvencia. Le pueden reclamar a los socios que pongan o que integren esa diferencia por la cual se sobrevalúa el inmueble. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Sigamos. Tengan en cuenta que si hay una cesión de cuotas, obviamente que como las cuotas son las representaciones societarias del estatus de socio, las cuotas o el estatus de socio se cede, se puede ceder a través de un mecanismo de cesión de derechos. Supónganse que ese mecanismo de cesión de derechos hace que haya un cedente de la participación societaria. Yo soy socio y me voy de la sociedad y se lo cedo a un tercero. Le cedo mis participaciones a Lourdes. Lourdes quiere ocupar mi lugar de socia en la sociedad. Supóngase que yo no he cumplido, por ejemplo, con toda la integración del aporte. Entonces, ¿quién es responsable ahí en la integración de ese aporte? Si yo no ingresé el dinero que tenía que haber ingresado a la sociedad. Hay una solidaridad entre el cedente y el cesionario por las obligaciones incumplidas por parte del cedente. Pero previamente la sociedad lo que tiene que hacer es interpelar o intimar al socio moroso, que sería en este caso el cesionario, y recién ahí voy a tener que pagar yo como cedente lo que el cesionario debió haber abonado, o debió haber cumplido, mejor dicho. Respecto a la cesión. Recuerden que la cesión de cuotas es oponible a la sociedad cuando se le notifica esta cesión a la gerencia, es decir, al órgano de administración, y frente a los terceros, ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando se inscribe esta cesión de cuotas en el registro público, ¿no? En Capital el EGJ, en Provincia de Buenos Aires en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, etc. Recuerden que cuando se constituye una SRL, ¿qué hay que hacer? Además de cumplir con todos los requisitos que la ley me exige una publicidad adicional, ¿se acuerdan? Que es la que establece el artículo 10, que es la publicación en el boletín oficial, no, en el diario de publicaciones legales, de un extracto del contrato social, ¿correcto? ¿Por qué? Porque justamente como los socios tienen una responsabilidad limitada, la ley quiere garantizar la protección a los acreedores con una publicidad adicional. Entonces se produce esto, fíjense, hay que hacer esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué ven? El boletín oficial. Boletín oficial. ¿Qué es esto? A ver. El estatuto. No es exactamente el estatuto ni el contrato social. La sociedad de responsabilidad limitada tiene contrato social directamente. Estatuto hablamos más de una sociedad anónima. Ah, ok. Pero bueno, te la doy por buena porque en definitiva el contenido más o menos es similar. No es lo mismo. Ahora, ¿esto es el contrato social? No. ¿Es qué? El acta ¿Cómo? Perfecto. No te escucho. El acta constitutiva. No, tampoco. Es un extracto, si me escucharon recién lo que dije, lo que se publica es un extracto del contrato social, un resumen de contrato social. Fíjense, los datos de los socios, ¿no?
A ver, punto 2, que no lo encuentro acá. La fecha del instrumento por el cual se constituyó, vieron, fíjese, instrumento privado del 29 de enero del 21, la denominación societaria, porque tienen, la sociedad de responsabilidad limitada, como la CCA, tienen denominación, no tienen razón social. Sí o sí tienen que tener denominación, porque nombre de carácter objetivo. ¿Está? Y tienen que usar, y el nombre se compone, aunque esté integrado por el nombre de alguno de los socios, sigue siendo denominación societaria, porque no implica que el nombre del socio tenga una mayor responsabilidad frente a las deudas sociales, por la limitación de la responsabilidad. Entonces, estamos frente a una denominación social, no una razón social, sino a una denominación. ¿Está? La sede social, fíjense, ¿no? El objeto social, el plazo de duración, el capital social y cómo se divide, en cuántas cuotas. Fíjense, dice peso 100.000 dividido en 10.000 cuotas de peso 10, valor nominal cada una. Cómo están suscriptas, cómo se integran. Fíjense. Y cómo está organizada el órgano de administración. Esto es lo que lleva, el contenido que lleva un instrumento en la, ¿cómo se llama? En el boletín oficial, en el aviso societario. Llamado, o mal llamado en la jerga, el edicto, que no es el edicto porque el edicto es una notificación judicial. ¿Está? Bien. Volviendo a la ley. El principio general es que las cuotas partes son libremente transmisibles y cualquier restricción a la transmisibilidad tiene que estar expresamente convenida en el contrato social. Y tiene que contener el procedimiento, si hay una restricción a la transmisibilidad, por la cual se opera esta restricción a la transmisibilidad, que puede consistir en un derecho de tanteo, por ejemplo, que yo pueda, como socio, ¿no? Es decir, adquirir las cuotas del socio que se va a ir antes que un tercero, es decir, que el socio que se va tiene que ofrecerle primero las cuotas societarias a los socios preexistentes, a los que ya están en la sociedad, y no un tercero, para que no se desarme el elenco original de socios. ¿Qué es como un derecho de preferencia? Como alguna suerte de derecho de preferencia, ¿no? Lo que pasa es que el derecho de preferencia tiene que ver más con el aumento de capital, ¿no? Ya cuando vean el 194, en las sociedades anónimas, cuando vean capital social, tiene más que ver con el aumento de capital, el derecho de preferencia, cuando opera. Okay. Pero sí, la ley habla de hecho de un derecho de preferencia, aunque no es técnicamente hablando de derecho de preferencia, ¿no? Una preferencia en la adquisición de las cuotas. Puede ser esa, puede ser que los socios se opongan o tengan el derecho de oponerse a la persona del socio que ingresa y plantear inclusive su exclusión en los términos del artículo 91, con excepción de la salvedad prevista en el segundo párrafo, es decir, que lo único que puedo invocar es una justa causa de exclusión, nada más. No lo puedo excluir por incapacidad, por ejemplo. No, igual hoy en día no hay más incapacidad, sino hay restricción de la capacidad, o por quiebra, no lo puedo excluir. Y la posibilidad de que los socios, o que el socio que quiera ceder tenga que someterse previamente a la posibilidad de discutir el valor de las cuotas, conforme lo marca el artículo 153 de la ley, con todo el procedimiento que el 153 marca, que es un procedimiento que a mí
la verdad, no me gusta, la verdad, no me gusta explicarlo porque la ley marca todo un procedimiento que en definitiva puede después, luego, ser dejado a un lado. Discutimos el valor de las cuotas, pero una vez que se fija judicialmente, si yo digo como socio que no te quiero ceder las cuotas, no te las cedo y punto. ¿Está? Una cuestión fundamental. Yo veo que alguien, antes, suspendo un segundito la clase, veo que ingresó gente después, ¿no? La clase empieza a las 8 de la noche. Y nosotros ya tomamos lista. Primero, si me venís una hora después a la clase, hay complicaciones con el tema del presente, porque yo no puedo parar la clase permanentemente para tomar lista, ¿ok? La tomamos al inicio de la clase. Entonces tengan en cuenta eso. Y quisiera saber que todos los que entraron y dieron el presente, que estén hoy en día, no escuchando la clase. Eso sería interesante. Más allá, por eso está bueno que tengan y que los podamos ver. Bueno. Les decía que teníamos la posibilidad de discutir, cuando, por ejemplo, yo me propongo ceder, discutir el valor, más allá de las restricciones que pueden empezar sobre la persona del socio o sobre el ejercicio del derecho de preferencia, como decía la compañera Marina, ¿no? Que los socios o el elenco de socios puede adquirir las participaciones en forma preferente a un tercero. Lo mismo sucede cuando hay cuotas restringidas en la transmisibilidad con la ejecución forzada de cuotas. Fíjense que las cuotas se pueden, a diferencia de las participaciones sociales que pueden embargarse, también de las participaciones sociales, de las, ¿cómo se llama? De las partes de interés en las sociedades colectivas que también pueden embargarse, las cuotas sociales no solamente además de poder embargarse, lo que sucede es que pueden ejecutarse, pueden subastarse. Cuando esas cuotas están limitadas en su transmisibilidad, lo que sucede es que el juez, antes de disponer la subasta, le corre traslado a la sociedad y a los socios para que 10 días antes, si no me equivoco, tengan la posibilidad de adquirir las cuotas, ¿no? Para que no se las quede un tercero. No obstante eso, producida la subasta judicial y adquiridas por un tercero, si en el plazo del artículo 154, que ya me voy al machete, porque no me acuerdo qué número. A ver, 154. A ver, no es el 154, era el 153, último párrafo. Dije bien, entonces, en el 153, último párrafo, les decía, los plazos son de 15 días de anticipación y 10 días posteriores a la subasta. ¿Qué pasa los 10 días posteriores a la subasta? Si yo pretendo quedarme con las cuotas, o la sociedad o los socios pretenden quedarse con las cuotas, dentro de los 10 días posteriores a la subasta tienen que depositar el valor en que se enajenó la cuota subastada, ¿no? Con las costas y todo, para desinteresar al acreedor y quedarse con las cuotas. Eso solamente sucede con las cuotas que están limitadas en su transmisibilidad. Si las cuotas son libremente transmisibles, este procedimiento no corre directamente. Esto es simplemente cuando hay limitación en la transmisibilidad. Recuerden, y esto es importante, que el principio general es que las cuotas son libremente transmisibles, algo que expresamente el contrato social disponga las reglas de la limitación de transmisibilidad y cómo deben proceder, y establecer un reglamento o reglar la forma en que va a proceder esta
este derecho a, por ejemplo, oponerse a las condiciones del socio que ingresa, etcétera, por parte de los socios que ya están actuando en la sociedad. Tengan en cuenta que en la sociedad de responsabilidad limitada se puede excluir al socio con justa causa. Están dentro de las previsiones del artículo 91. Tengan en cuenta también que si la participación societaria, las cuotas sociales, están ligadas a lo que se llama una prestación accesoria, esto es, la prestación accesoria que regula el artículo 50 de la ley, cuando un socio en una sociedad en la cual solamente puede aportar obligaciones de dar, puede además comprometerse en una obligación de hacer, esa participación también va a estar limitada en su transmisibilidad. ¿A qué me refiero con una prestación accesoria? Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada conformada por médicos que explotan una clínica, un sanatorio, y donde uno de los médicos que tiene su especialidad, una gran especialidad en cirugía cardiológica, diga, bueno, yo como prestación accesoria le voy a brindar a la sociedad mis conocimientos o mi expertise como cirujano vascular o cardíaco. Entonces, en ese caso, las participaciones societarias de él van a estar adosadas a una prestación accesoria que es la obligación de hacer, que no va a integrar el capital social, porque estamos hablando de una sociedad donde los socios limitan su responsabilidad al aporte, sino que justamente esta obligación de hacer va a estar adherida o adosada a su participación societaria, que sí está representada por una obligación de edad, va a estar conformada por una obligación de edad, por la característica de la sociedad, donde los socios limitan su responsabilidad al aporte. Si era nuestra obligación de dar, ¿qué pasaría? ¿Cómo, Luis? Si incumpliera con la obligación de dar, ¿qué pasaría? ¿Con qué obligación, perdón? Con esta obligación de dar, si la incumpliera, ¿qué pasaría? Si yo incumplo mi obligación de dar o de hacer. No, perdón, de hacer. Perdón, Yo cumplo, la sociedad me lo puede exigir, porque es una prestación accesoria que yo me obligué. Pero no para la integración del aporte, no me va a poder excluir, pero sí me va a poder reclamar el cumplimiento de una obligación de hacer. Tendré que indemnizar, llegado el caso. Claro, ok, gracias. Bien, entonces, volviendo al funcionamiento, bueno, entonces, tengan en cuenta eso. Por otro lado, la ley me autoriza a la emisión de cuotas suplementarias, que el contrato puede prever la emisión de cuotas suplementarias, que solamente se van a hacer efectivas cuando haya una decisión de los socios que represente la mayoría absoluta. Dice, más de la mitad de los socios, dice la ley. Lo cual es desacertado decirlo así, sino debería decir la mayoría absoluta, ¿no? Para eso se va a tener que disponer cuántas cuotas suplementarias se van a emitir, qué condiciones de emisión, van a ser en proporción a las tenencias de las cuotas de cada uno de los socios que originalmente posean, y recién se va a poder hacer exigible cuando la decisión de emitir sus cuotas suplementarias esté aprobada por el órgano societario, por el órgano de gobierno e inscrita en el registro público. En la práctica, esto de las cuotas suplementarias no es muy operativo que digamos, ¿no? Si yo quiero aumentar el capital, y pongo el aumento de capital sin importarme si hay cuotas o no suplementarias. Esto, de alguna manera, no es muy operativo. Por otro lado, yo les explicaba, yo creo que algo les comenté, o no sé si ustedes, pero bueno, cuando hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de elementos generales, de la transmisión de la calidad de socio? Que la muerte era una causal de transmisión de la calidad de socio, ¿no? De los sujetos que integraban la sociedad. Y yo les adelanté que la sociedad de responsabilidad limitada
el principio general, ¿cuál era? Si se acuerdan a ver en la clase que yo di. ¿Qué Que pasaba? resuelven parcialmente el contrato. No, al revés. El En la principio SRL es general. al revés. No, pero usted dijo, ¿cuál era el principio general? Que No, en la resuelve sociedad la de muerte responsabilidad. del socio. En la responsabilidad está la excepción, sí. En la sociedad de responsabilidad limitada, ¿cuál es el principio general? Que los socios pueden establecer en el contrato que en caso de fallecimiento de alguno, hereda, o sea, lo reemplazaría el heredero. Y en ese caso sería obligatorio. Bueno, en realidad es Ni. ¿Por qué? Porque el principio general, según el artículo 90, es que ante el fallecimiento de un socio en una SRL, lo reemplazan sus herederos. Ingresan, sin necesidad de pactarlo en el contrato social. Ah, ok. Para que esto suceda, para que yo, fíjense, les voy a compartir otra pantalla más. Fíjense, acá hay está interesante porque, no sé si ven la cláusula décima. ¿La llegan a ver? Sí, sí. A ver, voy a ver si puedo aumentar esto, pero lee la letrita. Sí, se lee bien. Ver, fíjense, en caso de fallecimiento o por cualquier otra cosa legal que importe el retiro de vinculación de los socios, sus herederos podrán optar por continuar en la sociedad en el lugar del socio fallecido, ausente, incapaz o eliminado. No sé cómo lo eliminan, capaz que, pero bueno, yo no lo escribiría así. En este caso, los herederos, sucesores o sus representantes legales deberán unificar su personalidad. Bueno, fíjense que establece todo un procedimiento. Y acá, expresamente, le da la opción a los herederos de optar o no. Podría ser que le den la opción a los socios preexistentes. No habría ningún inconveniente para eso. Pero si esto no se dijera nada, si el contrato social guardara silencio, aplicamos que el principio general del artículo 90 es que el heredero del socio ingresa. Para poder excluir al heredero, para que no ingrese, tengo que expresamente pactarlo. Donde el heredero ahí sí va a cobrar, fíjense, por retirarse de la sociedad, percibiendo el valor proporcional que las cuotas del socio fallecido pueda tener con relación al balance general que se practicará a la fecha del fallecimiento. Podría hacer eso como alternativa. Lo que pasa es que hay una cuestión que confunde además. ¿Por qué? Porque hasta el año 83, la ley de sociedades incluía dentro del principio general de resolución parcial ante el fallecimiento del socio, mejor dicho, excluía como causal de resolución parcial el fallecimiento del socio. Es decir, que ante la muerte del socio, el contrato social se resolvía parcialmente. Esto pasaba hasta el 83, hasta la que se sancionó la ley 22.903. Entonces, era lógico que la ley previera, ¿no?, un artículo, en ese caso, como el 155, que ahora se los voy a mostrar, para que ustedes lo entiendan un poco más. Fíjense. ¿Lo ven? El 155. Sí. Incorporación de los herederos. Fíjense que dice o habla de la hipótesis de que el contrato debía o previera la incorporación de los herederos del socio. ¿Está? Lo que sucede es que este artículo tenía su razón de ser cuando el fallecimiento del socio resolvía parcialmente el contrato social. Pero hoy en día, o mejor dicho, desde 1983 a la fecha, el artículo 90 que habla
de la causal de resolución parcial por muerte de socio, en ese artículo no comprende a la sociedad de responsabilidad limitada, con lo cual este artículo 155 quedó totalmente descolgado. Si bien está vigente, no es necesario establecer un pacto de incorporación del socio en el contrato social. Puedes hacerlo o no. ¿Por qué? Porque el principio general es que esto suceda, sin necesidad que haya una expresa mención en el contrato. Porque así lo dice el artículo 90 de la ley. Lo que pasa es que con la sociedad de responsabilidad limitada, cuando se reformó en el 83, más allá de que se terminó el tema de los subtipos de sociedad de responsabilidad limitada de acuerdo al número de socios, y se estableció el principio dimensional de la empresa, que tiene que ver con el capital social de la SRL, más allá de eso, las otras modificaciones que han recaído en la ley son modificaciones que han sido redactadas de una manera confusa, lamentablemente. ¿Está? Entonces tenemos esta norma del 155, por un lado, pero por otro lado la del artículo 90. Entonces, ¿cómo queda en resumidas cuentas como principio? El principio es que la muerte del socio no resuelve más ya parcialmente el contrato social. Ante la muerte de un socio, ingresa a los herederos. Para que esto no suceda, lo tengo que contemplar expresamente en el contrato social. Es decir, tengo que determinar, cuando celebro el contrato social, que la muerte del socio sea una causal de resolución parcial. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Qué pasa? Fíjense que las cuotas sociales, como toda participación, pueden ser objeto de determinados derechos reales. Puede ser objeto de prenda, las cuotas se pueden prendar. La prenda, para ser oponible, hay que inscribirla en el registro público. También puede haber un condominio de cuotas y puede haber un usufructo de cuotas sociales, ¿no? Donde existe un usufructuario y un nudo propietario, ¿no? Y que, salvo pacto en contrario, los derechos del socio los derechos políticos van a seguir a cargo del nudo propietario, mientras que los derechos económicos van a estar a cargo del usufructuario. ¿Está? También puede haber, como les decía yo, una prenda de cuotas sociales, ¿no? La prenda con o sin desplazamiento, es decir, que si, no, mejor dicho, prenda sin desplazamiento, porque las cuotas sociales están inscritas, están en el contrato social. Y le decía, hay condominio de cuotas. La titularidad de una cuota puede estar, o de cuotas, puede estar a nombre de más de un socio. Con lo cual se aplican las reglas de condominio. Esto con relación, lo que hablamos, a la parte de funcionamiento de la SRL. Ahora bien, la sociedad de responsabilidad limitada, como todas las sociedades, tienen órganos. Sociedades, la ley de sociedades, se ha enrolado a los efectos de explicar el funcionamiento de la sociedad dentro de la teoría orgánica. Sociedades tienen órganos. Estos órganos tienen competencias específicas, así como nosotros en el Estado tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, hay competencias específicas que no pueden superponerse. Lo que sucede es que a medida que se va complejizando el tipo societario, también se va complejizando el funcionamiento de los órganos. Es decir, ¿qué pasa con esto? Tenemos una sociedad muy sencilla como la sociedad colectiva, donde los órganos o las funciones orgánicas generalmente recaen en un mismo sujeto que tiene tres funciones orgánicas diferentes,
Y a medida que se va complejizando, por ejemplo, cuando ahora llegamos al SRL, tenemos que obligatoriamente, porque así lo marca la ley, y como característica típica, nos determina quién es, o cómo debe conformarse el órgano típico por excelencia del SRL, que es la gerencia, ¿no? Que es el órgano obligatorio de administración y representación de la sociedad. La gerencia puede estar conformada por uno o más gerentes, designados originalmente en el contrato social o no, o en instrumento aparte. Los gerentes pueden ser socios o terceros. Puede que la gerencia se organice en forma individual o plural. Si es plural, puede organizarse en forma indeterminada o indistinta, ¿no? O conjunta, donde un gerente no puede hacer ningún acto sin la concurrencia del otro. Inclusive si se organiza de forma plural, puede hasta actuar como una gerencia colegiada, como un directorio de una sociedad anónima. Puede establecerse o puede restringirse la revocabilidad del cargo de gerente, invocando exclusivamente una justa causa de exclusión, que en caso que el gerente niegue o rechace la justa causa de exclusión, tenga que iniciarle una acción de remoción con justa causa, sin perjuicio de poder solicitar eventualmente la intervención judicial de la sociedad, ¿no? Como medida cautelar, mientras que se sustancia el juicio de remoción. Y la posibilidad que me establece la ley, que si yo designé o si un socio tuvo en miras el ingreso a la sociedad porque tuvo la idea de que una determinada persona sea designada gerente y ante la exclusión o la remoción de esa persona gerente, ese socio puede ejercer el derecho de receso, puede retirarse de la sociedad ante la remoción por parte de la sociedad del gerente, o a través de una sentencia judicial que lo remueva cuando se requiera justa causa. ¿Se entendió hasta acá? Es decir, la ley de sociedades tiene mucha flexibilidad a los efectos de designar la gerencia. Puede ser establecerse que el cargo puede durar un plazo X, puede determinarse que la duración del cargo sea por plazo indeterminado, es decir, puede no establecerse plazo de duración, sino por plazo indeterminado. Puede designarse gerentes suplentes que reemplacen a los gerentes titulares en caso de vacancia en el cargo. Es decir, la ley es bastante amplia en materia de gerencia. ¿Qué responsabilidad tienen los gerentes? Primero, como toda designación, renuncia o remoción, para hacerla oponible a terceros, hay que inscribirla en el registro público. ¿De acuerdo? Por eso es importante que si yo soy gerente de una sociedad y renuncié y me aceptaron la renuncia, mi renuncia está inscrita en el registro público, porque si no, frente a los terceros, voy a seguir manteniendo las responsabilidades que me caben como gerente, como órgano societario. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, aún tratándose de gerentes que no sean socios. Totalmente, no importa que sean socios o no. Porque el hecho de ser socio no tiene nada que ver con el tema del gerente. La función de gerente es una función de administración y representación de la sociedad. Y la de socio, de gobierno de la sociedad. Son dos funciones orgánicas diferentes, como si yo dijera el Parlamento y el presidente. ¿Está? Para que vos tengas en claro cómo es esto. No importa. Seas tercero o socio. Es igual. ¿No? Esto lo que pasa es que a veces presta confusión porque muchos
cuando firman por una sociedad, ponen el sellito socio gerente. No sé si lo han visto esto. Y lo que importa no es que sea socio, sino lo que importa es que sea gerente. ¿Qué me importa que sea socio gerente? Socio no representa a la sociedad, el que representa a la sociedad es el gerente. ¿Entienden? Que sea socio en esto es indistinto. ¿Me entienden? Si yo lo remuevo como gerente, lo voy a remover del cargo de gerente, pero el socio va a seguir siendo. ¿Se entiende lo que digo? Pues son funciones orgánicas diferenciadas. Lo que le quita es el derecho de representar a la sociedad. Claro, o de ejercer actos de administración del patrimonio societario. Porque el órgano de administración es el órgano con facultades para disponer del patrimonio social. Si yo tengo un bien que pertenece a la sociedad y lo quiero enajenar, lo que me va a determinar, o quien me va a determinar que puede enajenarlo, no es el socio, sino es la propia gerencia, que es el órgano facultado para hacerlo, que tiene la potestad de disposición de los bienes sociales. Por eso es tan importante la cuestión de cuando se sustancia un juicio de remoción, la posibilidad de pedir una intervención judicial, porque un gerente o la gerencia, en este caso, puede realizar actos que importen una disposición patrimonial que perjudique a la sociedad. ¿Entienden? Entonces, eso respecto de la gerencia, ¿no? Y la responsabilidad, ¿cómo es la responsabilidad de los gerentes? Más allá de la del 59, que la aplicamos, ¿no? Que dice la ley que los administradores y representantes obligan a la sociedad por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, que se aplican las reglas de la organización plural, todo lo que nosotros ya sabemos, las reglas de actuación, que el administrador representante debe actuar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, ¿no? Entonces, todo eso lo aplicamos, como el artículo 60 respecto de la designación, administración y renuncia, ¿no? La inscripción en el registro público para hacerla oponible a los terceros. Todo eso se aplica, pero además el 157 establece otras reglas de responsabilidad que tienen que ver con la característica de la gerencia. La gerencia, al no ser un órgano colegiado, cuando en un mismo acto han intervenido una pluralidad de gerentes, el juez puede determinar qué responsabilidad le cabe a cada uno en los actos que realizó. Más allá de la solidaridad cerrada que puede tener el directorio de una sociedad anónima. Si la gerencia fuera colegiada y se organizaría como un directorio de una SA, obviamente la responsabilidad es ser solidaria y limitada por parte de los gerentes. Si no, la regla que se aplica es la del 157. A los efectos de determinar responsabilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada que tiene o contrata a su personal y no lo registra, o no le registra debidamente, o no le efectúa los aportes. Hay claramente una violación a la ley por parte de la sociedad que va a ser responsable a los gerentes de la sociedad, que van a tener que responder patrimonialmente por la falta de registración de un trabajador, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque eso implica la violación de la ley. No sé si me explico, si soy gráfico con esto. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Cómo funciona el órgano de gobierno de la sociedad? O mejor dicho, antes de ir al órgano de gobierno vamos a hablar de la fiscalización, que es otra de las funciones orgánicas. A ver, así como existe una función de administración y representación, tenemos una función orgánica, que es la de la fiscalización, que tiene que ver con el control de legalidad de los actos realizados por los otros órganos, ¿no? El principio general de la sociedad de responsabilidad limitada es que, de acuerdo al artículo 55 de la ley, los socios ejercen el control individual, el derecho de fiscalización individual del socio. No tienen obligatoriamente que designar un órgano específico de fiscalización. Ahora yo les hablé hace un ratito de que
de que en el supuesto del órgano de fiscalización, yo tengo el derecho que me consagra el artículo 55. Pero ¿qué sucede? Y esto también tiene que ver con la estructura dimensional de la SRL. ¿Qué pasa si la sociedad tiene un capital superior en este momento a 50 millones de pesos? Tiene que obligatoriamente designar un síndico, que es un órgano de fiscalización profesional, que puede recaer en un abogado, en un contador, o en una sociedad conformada por abogados o contadores, con responsabilidad solidaria e ilimitada. Es decir, tiene que tener forzosamente un síndico si la sociedad de responsabilidad limitada tiene una capital superior a 50 millones de pesos, que es lo que hace que esté incluida lo que se llama en sociedades bajo la fiscalización estatal permanente. ¿Por qué? Por el monto de su capital. En ese caso la ley dice el órgano de fiscalización profesional es de carácter obligatorio. Si no, es optativo o el principio general, como yo le decía, está bajo la fiscalización, queda a cargo de cada uno de los socios. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo deliberan o cómo adoptan decisiones los socios? Fíjense, yo les voy de vuelta a compartir un modelo, los modelos de sociedad de responsabilidad limitada. Fíjense. Octavo. ¿Todos ven el modelo que les estoy mostrando? Sí. Las resoluciones se deben ser adoptadas conforme lo establecido en el artículo 159 de la ley. Lo que está diciendo en ese sentido es que se va a aplicar la forma alternativa o supletoria si el estatuto o el contrato social no dice absolutamente nada. Mejor dicho, contrato social. Acá lo que hace el contrato social es remitirlo a la ley. Y el 159 establece, el artículo 159, establece una forma supletoria de adoptar decisiones, que es si el contrato social no establece una forma específica, como por ejemplo asambleas o reuniones de socios, que es lo que yo siempre recomiendo a la hora de adoptar decisiones o de deliberar. Si el contrato social no prevé otra cosa, lo que sucede es que la ley establece este mecanismo, que es lo que se llama el sistema de consulta simultánea o de declaración conjunta y unánime de los socios. El sistema de consulta simultánea, la gerencia cursa a todos los socios mediante un medio fehaciente la consulta sobre un tema específico sobre el cual los socios tienen que adoptar una decisión, y los socios deben responder en el plazo de 10 días desde que recaída la última consulta, obviamente por sí o por no. No da la posibilidad de deliberar mucho. Fíjense que si hay que remover a un administrador, este sistema de consulta simultánea francamente no funciona. La otra es una declaración unánime de todos los socios, ¿no? Fíjense lo que yo les decía. No sé, ¿ve la ley? ¿La ven? ¿No ven la ley? 159. Sí, sí. Fíjense. Dice, el contrato dispondrá sobre la forma de liberar y tomar acuerdos sociales. Este modelo de contrato social que yo les mostré no establecía nada. Remitía a esto, al 159. Y es lo que yo le decía, en su defecto son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicando a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de 10 días de haberse cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente. O
las que resulten de declaración escrita en la que todos los socios expresan el sentido de su voto. Esa es la forma supletoria. Si yo no pacto nada en el contrato social, se establece esto. Fíjense, otro modelo de contrato social que yo les había mostrado. ¿Ven el artículo 7º de este modelo de contrato? ¿Lo ven todos? ¿Todas? Sí, sí. ¿Sí? Dice, en las deliberaciones por asuntos de la sociedad, expresarán su voluntad en reuniones cuyas resoluciones asentarán en un libro especial rubricado. Es decir, establece, con alguna redacción poco confusa, que las decisiones sociales y las deliberaciones se hacen mediante reuniones de socios. ¿Entienden? Que en realidad lo que no tiene, las reuniones no es lo que tiene relevancia, sino el acta que tiene que quedar No, plasmado por escrito. Las reuniones tienen relevancia, porque ahí es donde se conforma el acta, es la transcripción de la reunión. Ah, gracias. A ver, lo que tiene relevancia es la reunión de socios, porque ahí es donde expresan se expresa y se conforma la voluntad social. El acta, o que debe estar contenida en un libro de actas, como forma el artículo, como establece el 161, va a expresar lo que se dijo en la reunión, que es un documento donde va a estar volcado lo que surge de la reunión. Entonces, eso con relación a las reuniones. Claramente podría establecerse o el método supletorio del 159 o pactarse otra forma en el contrato social. Porque la ley, en materia de sociedad de responsabilidad limitada y particularmente en este tipo social, tiene o hace mucho hincapié en la autonomía y la voluntad de los socios. Le permite, fíjense, organizar al tipo social en forma bastante libre y flexible. Deja muchas cuestiones sometidas a la autonomía y la voluntad de los socios. Entonces, eso en función de las decisiones. Ahora, si la sociedad está incluida, por las razones que yo les comenté recién, bajo la fiscalización estatal permanente, de conformidad con el monto de capital social, que sea de 50 millones de pesos o más, sí o sí, la ley establece de manera obligatoria, en la última parte del 159, que el tratamiento de los estados contables, balances y demás documentación contable debe ser tratada y aprobada por una asamblea de socios convocada a tal efecto dentro de los 4 meses de cierre del ejercicio. Es en el único caso donde las asambleas van a ser obligatorias. Es decir, cuando la sociedad está bajo la fiscalización estatal permanente. Bien. Bueno, ¿qué resuelve la ley de sociedades? Ya para empezar a cerrar la clase de hoy, para ir terminando. ¿Qué resuelve la ley de sociedades en materia de mayorías de la SRL? Y por eso vamos a compartir el artículo, porque el 160 es bastante confuso. Entonces, lo vamos a leer juntos para que yo se los pueda explicar y explicarle el sentido del artículo. A ver. Fíjense, ¿todo lo ven en 160? ¿Mayorías? ¿Lo escucho? Sí, Diego, se ve. Gracias, gracias, Lourdes. El contrato, dice, establecerá las reglas aplicables a las resoluciones sociales que tengan por objeto su modificación. Es decir, cuando los socios deben adoptar una resolución social que tenga por objeto la modificación o la reforma del contrato social, pueden pactar en el propio contrato que como mínimo esa decisión deba ser adoptada por la mayoría absoluta. Dice la ley, como mínimo más de la mitad del capital social. ¿Entienden? Léase,
la mayoría absoluta. Si el contrato social nada dice, no se pacta nada, la regla es que se requiere las 3/4 partes de capital social. ¿Me siguen hasta acá? Eso cuando estamos hablando de resoluciones que tienen que ver con modificaciones de contrato social que requieren esta mayoría. Ahora bien, acá hay otra cuestión más confusa aún todavía. Dice la ley, si un solo socio representara el voto mayoritario, se necesitará además el voto de otro. Lo cual genera como una suerte de rompimiento quizá con el principio de las mayorías societarias, que detenta la mayoría capital es el que impone la voluntad. ¿Por qué? Fíjense, cuando empezamos la clase, el compañero Luis dijo que había elementos en las sociedades de responsabilidad limitada que podían ser propias de una sociedad personalista o colectiva, había dicho él. Y acá se ve claro el tema del elemento personal, cómo influye cuando estamos hablando de sociedades mixtas, ¿no? Porque si yo solo socio, tengo el 70% del capital social o de las participaciones societarias, con mi voto solo podría imponer la modificación del contrato social. Pero la ley me dice que no. Que si yo estoy frente a una sociedad de 2 socios y necesito el voto de otro, ¿qué requiero? ¿Qué mayoría necesito para modificar el contrato social? La mayoría absoluta, va, todos los votos, No. del 100%. Si eso es 100% no es mayoría absoluta. ¿Cómo se llama eso? Si son todos. El 100%. Sí, ¿cómo se llama el 100%? Quórum. ¿Eh? No escucho. La totalidad. Quórum. Unanimidad. La unanimidad, ¿quién lo dijo? Yo acá. Ah, bueno, igual no te veo, pero no importa porque estoy en columnita. Entonces, la unanimidad. Y esto es propio de un elemento característico de una sociedad colectiva, la unanimidad, a la hora de tomar decisiones propias para modificar el contrato. Esto estamos hablando si la sociedad es de 2 socios. Si es de 3 ya no requiero la unanimidad. Con solo el voto de 2 socios, aunque el tercero esté en contra, ya está. ¿Entienden? Bueno, otro tema bastante más complejo es lo que viene después. Cuando la ley dice la transformación, la fusión, la escisión, la prórroga, la reconducción, la transferencia de domicilio al extranjero, el cambio fundamental de objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones o responsabilidades de los socios que votaron en contra, otorga a estos el derecho de receso conforme a lo dispuesto en el artículo 245. ¿Qué es el derecho de receso? Es el derecho a que cuando el socio ve que se han modificado sustancialmente las condiciones que él tuvo en mira para ingresar a la sociedad, de tal forma que se encuentra que se ha desnaturalizado totalmente el contrato social original, tiene la posibilidad de retirarse de la sociedad llevándose su participación. Ese es el derecho de receso. Ahora, el artículo 245 consagra el derecho de receso para los socios que votaron en contra de la resolución social dentro de los 5 días de cerrada la asamblea y de los ausentes dentro de los 15 días. Pero fíjense, el 160 agrega, los socios ausentes o los que votaron en contra del aumento de capital tienen derecho a suscribir cuotas proporcionalmente a su participación social. Es decir, que los socios ausentes, de acuerdo al 160, no pueden ejercer el derecho de receso.
A pesar que el 245 dice que sí. Pero por otro lado, la ley manda o reenvía al artículo 245. Es un tema harto confuso y propio de una mala redacción de la ley, como está planteado. Es decir, y hay otra cuestión adicional. ¿Qué pasa con el aumento de capital? Parece que el aumento de capital, sea por el monto que fuera, no otorga a los socios el derecho a receder. Pero si nosotros vemos lo que dice el párrafo anterior y dice, todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios, el aumento de capital, cuando ese aumento de capital se produce con efectivo desembolso de los socios, si nosotros vimos la responsabilidad solidaria, la integración que establece el 150 de la ley, claramente incrementa las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios. Con lo cual, en principio, pareciera que si el aumento de capital depende de un efectivo desembolso de los socios, claramente sí les otorga el derecho de receso. Partamos de que la ley en esto está mal redactada. Bien. Para todas las demás resoluciones, es decir, que no conciernan a la modificación del contrato social, todas las demás, porque esta coma también está mal ubicada, simplemente se adoptan con la mayoría de capital presente. Tengan en cuenta, ¿no? que cada cuota da derecho a un voto y que el socio que tiene un interés contrario a la sociedad debe hacerlo saber en la reunión o en las decisiones que debe adoptar y abstenerse de votar. Consulta, solo se debe abstener de votar, pero puede participar en la reunión. Puede participar en la reunión y discutir, solamente tiene que, es más, de hecho tiene que hacer saber que se tiene que abstener de votar porque tiene un interés contrario a la sociedad. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a ir despidiendo. Conmigo nos vemos el 5 de marzo. Y bueno, en la semana subiremos la clase a YouTube. ¿Está? Lo va a subir seguramente el doctor Balón. Así que bueno, les agradezco a todos la presencia. Les deseo buenas noches y que tengan lindo fin de semana. Muchas gracias, Diego. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.